en la familia siempre nos escribe mi suegra, que ahora está jubilada, ¿no? A las 10:30 escribe, ¿los no están durmiendo? Sí, nosotros a las 9:30 nos queremos ir a dormir. Llegamos a las corridas de las casas para preparar la vianda para el otro día, ¿no es cierto? E irnos a dormir. Pero es muy lindo, chicos, que podamos cerrar un viernes, ¿no es cierto?, de esta forma. Cerrar un viernes viniendo a este lugar, viniendo a cantar, a juntarnos, a pesar de que a veces venimos con pocas fuerzas y especialmente, ¿no es cierto?, a escuchar de la palabra del Señor. Cuando Seba se comunicaba conmigo, me daba un tema, ¿no? Me decía, podía seguir un tema libre, pero yo te propongo este tema, me dijo Seba, y me dijo, filtros para una vida en santidad, ¿no? Y realmente cuando yo me puse a preparar el tema, pensaba en que históricamente, ¿no es cierto?, los filtros invaden nuestra vida y han invadido, ¿no es cierto?, la sociedad. Históricamente los filtros existen, ¿no? Hay filtros para todos. ¿Qué clase de filtros nosotros conocemos? A ver qué se nos viene en la mente. Filtros de agua, ¿no es cierto? El filtro de agua, ¿no es cierto? Conocemos filtro de agua. Bien, ¿qué otro filtro? Los filtros de Instagram o un montón de aplicaciones. El otro día estuvimos trabajando un tema con mis alumnos y me decían que hay una aplicación, Snapchat me parece que también tiene muchos filtros, ¿no? Y después, ¿qué otro filtro, a ver, de la vida cotidiana? Bien, el filtro de café, ¿no? Filtro de café, el filtrito del té. El té, ¿no es cierto?, trae su propio filtro. Tiene, ¿no es cierto?, todas las hebras adentro, lo ponemos y tiene el filtrito, ¿no es cierto? ¿Qué otro filtro? El filtro de la pileta, que tiene que ver con el filtro de agua. ¿Qué se nos viene? A ver, otro. Los filtros de los autos, ¿no es cierto? También sirven los filtros de los autos. Y hay otra cosa, ¿no es cierto?, que se empieza a usar en el verano. Bien, el filtro solar, ¿no es cierto? Que si no lo uso, ¿no es cierto?, empieza a pasar, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer las patitas. ¿Cómo? Sí, es cierto, ¿no es cierto? Lo tenemos que usar en todo momento. Nosotros a veces la mala costumbre decimos nos ponemos solamente el filtro en verano y realmente, bueno, ahora si hay algo en común que tienen los filtros, ¿no es cierto? Que los filtros van a tener como un objetivo de querer dejar pasar lo bueno y retener lo malo, ¿no es cierto? Ahí los filtros tienen esa función. Ahora, hay cosas, ¿no es cierto?, que si no son filtradas, como hablábamos, ¿no es cierto?, de si estamos en un lugar donde hay agua sucia, necesitamos un filtro de agua. Si nosotros no cambiamos regularmente los filtros del auto, ¿no es cierto?, se nos rompe el auto. Si no usamos, ¿no es cierto?, protector solar, podemos tener alguna enfermedad que pueda llegar a perjudicar mi piel. Entonces hay un montón de filtros que tienen algo en común, ¿no es cierto?, que es el tema de tener algo que me pueda llegar a perjudicar la vida. Ahora yo quiero que vayamos nosotros, vamos a leer un versículo solamente para introducirnos, en 1 Juan 2, ¿sí? Primera Juan 2, a partir del versículo 15. Va a decir la palabra del Señor de algunas cosas, ¿no es cierto? Si yo lo pensaba que hay cosas en la vida que si no hay filtro se pueden pegar en mi vida, ¿no? Y va a decir la palabra de Dios, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Va a decir el 16, porque todo lo que hay en el mundo, y va a empezar a decir cosas que se pueden llegar a pegar en mi vida. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que sería un lindo tema para tocar en otro momento, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va a decir que pueden haber algunas cosas que se pueden llegar a ir como apegando a mi vida,
y que no son de Dios, sino que vienen del mundo, el versículo 18 va a decir, hijitos, ya es el último tiempo, y va a hablar la manifestación, ¿no es cierto?, de ahí en adelante, la manifestación del anticristo. Y el que me interesa es el 28, que va a decir, y ahora, hijitos, permaneced en él, para cuando se manifieste, ¿qué cosa? Tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Filtros para nuestra vida, ¿no? ¿Qué cosas pueden estar pegándose en mi vida que ante la venida, ¿no es cierto? Y recién, ¿cómo era tu nombre? Matías lo decía algo, ¿no es cierto?, de la venida del Señor hablaba, y que en su venida nosotros nos tengamos que alejar de él avergonzado. O en este momento, ¿no es cierto?, al presentarnos ante Dios y evaluar nuestra semana, evaluar nuestro mes, evaluar nuestro año, decir, a ver, ¿qué cosa yo estoy o se está pegando en mi vida que si Dios, ¿no es cierto?, tuviera, que está en realidad, porque dice, donde dos o tres, como decía él, están reunidos, ¿no es cierto?, él está en medio, pero si tuviera que estar en un momento, en una reunión personal con vos, ¿qué cosas en mi vida yo tendría que ir sacando que pueden llegar a perjudicar mi vida, ¿no? Hay veces que en el camino diario, ¿sí?, se van pegando cosas que son necesarias sacarlas, ¿no? Y yo pensaba, nosotros nos encanta ir a la cordillera, nos encanta ir a acampar. Y si hay algo que nos molesta mucho de la cordillera son los abrojos. ¿Le ha pasado a ustedes? ¿No es cierto? Salís a caminar por el campo y se te van pegando, ¿no es cierto?, esos abrojos, que perduran tanto los abrojos que a veces terminan, ¿no es cierto?, en el pelo del perro que no fue, ¿no es cierto?, a la semana, y vos decís, ¿cómo llegó si nunca fue? Pero queda en la ropa. Ahora, una estrategia que hacíamos, ¿no es cierto?, era ponernos algo. Ahora, por ejemplo, después, no sé si fue por eso que se inventaron, o se había inventado ya, o nosotros no la conocíamos, habían como unas medias especiales que se ponen por arriba del pantalón y de la zapatilla, y que eso evita no solamente que te entre la suciedad a la zapatilla, que la usan los corredores, sino también de que no se te pega, porque tiene como una tela especial que no se te pega el abrojo. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, cuáles son los filtros en nuestra vida que nos ayudan a mantener, porque Seba me dijo, hablemos de filtros, hablemos de herramientas o de cosas que nos puede llegar a decir la palabra de Dios, que nos pueda ayudar a nosotros a decir cuáles son las cosas que yo puedo y debo mantener como un filtro en mi vida. ¿Para qué? Para mantener la santidad. Para mantenerme apartado, como es, ¿no es cierto?, el significado de la palabra de Dios. Apartados para Dios, apartados para la obra de Dios. Entonces, nosotros debemos tener nuestros propios filtros. Y yo en la palabra de Dios fui encontrando algunos. Vamos a ver bien rápido, ¿sí?, 3 filtros. Quiero que vayamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. ¿Sí? Timoteo se cree que tendría entre unos 32 y 42 años aproximadamente. Y Pablo redoblaba su edad, alrededor de 60 años. Entonces una persona que redoblaba su edad iba a aconsejar a un joven de cómo debía conducirse. Y que fue tan hermoso eso que le dijo a Timoteo que nos llega a nosotros y nos sigue hablando a nosotros. Ahora en 2 Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 3, vamos a leer. Vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir extrayendo algunas cosas que nos pueden servir a nosotros como filtro. Va a decir el versículo 3 del capítulo 2. Dice, tú, le va a hablar a Timoteo, pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Va a decir el versículo 6, el labrador
para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces va a dar 3 figuras de 3 personajes distintos. Y el versículo 7, la primera parte, ¿sí?, va a decir: considera, Timoteo, lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. La primera parte del versículo 8 le va a decir: acuérdate de quién, de Jesucristo. Después los versículos que siguen, Pablo le va a decir: mírame a mí, Timoteo, que yo aún sufriendo hasta las prisiones, ¿sí?, iba a él seguir, ¿no es cierto?, siendo ejemplo. Y vamos a saltar al versículo 14, dice: recuérdales esto, exhortando delante del Señor, que no discuten sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y le va a decir a Timoteo: procura vos, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra corcome como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. El versículo 19 va a decir: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello, conoce Dios a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande, va a empezar a hablar, ¿sí? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos, otros son para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Y va a decir: ¿qué cosa? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y le va a terminar diciendo: Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los de que corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué filtros nosotros podemos traer de estos pasajes que nos pueden ayudar a nosotros a ponerlos como para poder decir: necesito seguir en este camino de tal forma que haya cada vez menos cosas que se me peguen en mi vida y poder filtrar cada vez más para yo, a medida que voy avanzando en la vida cristiana y me voy acercando, ¿no es cierto?, a la venida del Señor Jesucristo, mi vida vaya cada vez mejorando? Y hay cosas que yo cuando lo veía esto decía: qué importante que es poder pensar cuáles son aquellas cosas que pueden llegar a que mi vida no esté cada vez más cerca, sino cada vez más lejos. Y a veces no nos damos cuenta, y lo vamos a ver más adelante. El primer punto, y quiero que lo recuerden, es considerar, ¿sí? Fíjense el versículo 7, porque le va a ir diciendo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que pasar el cristiano y todo lo que debía pasar, ¿no es cierto?, Timoteo, y le va a decir: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Recién estuvieron hablando, ¿no es cierto?, de lo que son algunas palabras, el significado de las palabras, ¿no? Y yo pensaba en esta palabra considerar, ¿sí? La palabra considerar viene del latín considerare, que significa examinar atentamente. O sea, poder examinar algo atentamente. ¿Saben que esta palabra se utilizaba para poder observar los astros? Entonces la persona que observaba, ¿no es cierto?, miraba al cielo, observaba y tenía que mirar con detalles, ¿no? Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos con mis alumnos viendo lo que es el tema de las constelaciones, ¿no? Y hablábamos de cómo muchas veces los astrónomos fijan en una estrella para ver si esa estrella se sigue iluminando, y si la estrella sigue aumentando la luz, quiere decir de que es una estrella que puede estar, ¿no es cierto?, a punto de extinguirse, o capaz que ya se extinguió hace un tiempo atrás.
Entonces hablábamos de esto del punto de poder mirar, ¿no es cierto?, con detalle. Ahora, esta palabra va a hablar de considerar, de examinar, de evaluar, de caminar concentrado. ¿No le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado, ¿no? De caminar por un lugar de manera no concentrado y que o pisaste algo que no tenías que pisar, o pisaste un pozo y te doblaste un tobillo, o te caíste, ¿no? Entonces, no estaba concentrado en lo que yo estaba haciendo. Y el caminar concentrado debe ser un filtro para mi vida. 1 Corintios 9, 9, versículos 26 y 27. Fíjense que va a decir la palabra de Dios, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, un propósito de lo que hacía. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que yo, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, o sea, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, en la vida cristiana tengo que tener una concentración. En la vida cristiana yo tengo que caminar concentrado. En la vida cristiana yo tengo que evaluar mi camino. Yo tengo que examinar por dónde ir. Yo no puedo agarrar y salir y caminar por cualquier parte. En la vida, fuera de lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Uno sale a caminar y ya tiene un pensamiento por dónde va a ir. Por dónde va a ir para poder llegar más rápido. Por dónde en ese rápido no va a tener que pasar porque puede ser una zona peligrosa. Por dónde, ¿no es cierto?, voy a tener que ir si tengo que pasar a buscar a alguien. Entonces, yo voy concentrado en todo eso. Y es muy importante de que en ese camino, ¿no es cierto?, vaya viendo todas las cosas o los obstáculos que pueden llegar a ver. Y esto es de examinar, ¿no? Hace unas semanas atrás tuvimos con los chicos, mis alumnos, ¿no es cierto?, una feria de ciencia, ¿no? Y hablábamos estos de examinar, nos tocó la célula, ¿no? Y nos tocó, ¿no es cierto?, cómo manejar el microscopio. Entonces ellos fueron aprendiendo cómo manejar el microscopio, cómo armarlo, cómo desarmarlo, cómo, ¿no es cierto?, poner ciertas cosas como para poder ver. Y les sorprendió algo porque tenemos muchos chicos, ¿no es cierto?, que se comen las uñas. Y adivinen qué hicimos. Sacamos la suciedad de la uña, la pusimos, ¿no es cierto?, abajo el microscopio. Y dice, profe, ¿todo eso tenemos nosotros? Sí. Entonces empezaron a como examinar en más profundidad. No sé si logré de que no se coman más las uñas, pero realmente sí logré, ¿no es cierto?, que hayan visto que hay cosas que si nosotros no las examinamos en profundidad, nos pueden perjudicar la salud. Nosotros debemos examinar no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Debemos considerar, les decía, el camino donde andamos. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, una parte de un versículo que se los quiero compartir ahí en Hebreos 2, versículo 1. Porque realmente en esto, en el caminar diario, hay cosas en las cuales a veces uno, yo les decía, camina por lugares donde no se da cuenta. O capaz que sí uno se da cuenta, pero piensa que realmente que la sabe toda o piensa que no va a pasar nada. Y entonces empezamos a meternos en lugares donde realmente pueden llegar a perjudicar nuestra vida. Y va a decir el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, que nos apuremos, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y qué va a decir? No sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Ahora, si ustedes se ponen a prestar atención en esa palabra, el desliz, ¿sí?, es algo suave. No es algo como tropezarse o caerse que viene de repente. Es algo suave, es algo imperceptible a veces. Les cuento algo, ¿no? Yo les contaba que nos encanta ir a acampar, vamos a una zona del lago Huechulasquen siempre, y siempre que vamos con la familia,
salvo hace un par de años, que aprendí a pescar, lo que no me gustaba era pescar. ¿Por qué no me gustaba pescar? Porque yo me ponía a pescar con mi cuñado y capaz que yo me ponía a pescar acá, tiraba nada, mi cuñado hacía 2 tiros, sacaba. Me decía, cambiamos. Bueno, cambiamos para el otro lado, ¿no es cierto? Yo tiraba, él tiraba donde estaba yo, sacaba. Cambiamos la caña. O sea, no había. Entonces, ¿qué hacía? Mi suegro me había regalado la caña y todo eso para poder compartir. No, a mí me gusta ir a caminar a la montaña. Así que agarraba, cruzaba un cerco que había y me ponía a subir. Y me acuerdo que mi señora me cronometraba, porque como no hay señal, me decía, vos, o sea, salís y volvés a tal hora, porque como yo no te voy a ver por donde veo, me voy a empezar a preocupar. Me había regalado una gorra, ¿no? Entonces yo, que digo, mañana voy a salir y voy a correr, porque realmente tenía ganas de correr, ¿no es cierto?, ese cerro y había visto una piedra allá arriba, digo, hasta esa piedra quiero llegar. Entonces me puse iba todo el tiempo y ella me había regalado una gorra, entonces cuando llego arriba, allá viento, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me saco la gorra, la pongo arriba de una piedra, ¿no? Me voy a un costado a sacar foto, quería sacar foto, miro la hora, digo, tengo 20 minutos para bajar. Y entré a correr para abajo, entonces venía. Cuando llego a una parte digo, mi gorra, tenía que volver. Así que agarro y digo, voy a cortar camino, no voy a hacer el mismo camino, voy a cortar camino. El problema fue que cuando yo quise cortar camino, me fui metiendo en una zona donde había como una mezcla entre arena y piedra. Entonces cuando yo subía, me deslizaba. Y no me deslizaba para el lado, me deslizaba para una parte donde había un precipicio. Entonces me entré a desesperar, sinceramente, porque cuando yo empezaba a me deslizaba y veía que cada vez que yo me deslizaba me iba acercando más al precipicio y ya las fuerzas no me daban. Entonces lo único que pude hacer es mirar una piedra que había y digo, empiezo a tratar de ir lo más rápido posible para el costado, me agarro de la piedra, subo a la piedra, descanso y trato de ver por dónde puedo salir. Y eso fue lo que hice. Ahora, qué figura, ¿no? Porque realmente el Señor también nos lleva a nosotros que si en momentos de nuestra vida nosotros estamos deslizando por algo, qué hermoso es poder ver aquella que es nuestra roca, ¿no es cierto?, para poder apoyarnos en Él, subirnos en Él. Y saben lo loco de todo esto, que cuando yo subí a la piedra pude ver el camino por donde tenía que salir. Yo creo que la gorra todavía debe estar ahí arriba, no la recuperé nunca, pero realmente, ¿no es cierto?, es esa partecita, ¿no es cierto?, de mi vida, diría él, me enseñó, ¿no es cierto?, y realmente uno puede saber que hay veces que uno se mete en lugares donde te podés deslizar. Entonces, la palabra de Dios va a decir ahí en Timoteo, volviendo a Timoteo, que le va a decir, ¿sabes qué, Timoteo? La vida cristiana no es fácil. Tú pues, el versículo 3 de 2 Timoteo 2, sufre penalidades como soldado en Jesucristo. Le va a decir, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Fíjense que todo esto es una necesidad de acción y es un sacrificio de mi parte. Por eso la vida cristiana no es fácil. Siempre yo tengo que estar dando algo como para poder ir avanzando. Y ahí es cuando el Señor, Pablo le va a decir, considera lo que te digo, el Señor te da entendimiento. ¿Saben que no hay soldado que ponga su mirada en las cosas que no tiene que ver en la batalla, ¿no? A mí me sorprendían algunos videos, ¿no es cierto?, de la tensión que tienen los soldados rusos con los drones ucranianos, ¿no? Y han salido un montón de videos. Tienen que estar muy atentos, tienen que estar el oído más que nada atento y la visión atenta, porque dice que aparecen los drones, ¿no es cierto? Y son drones kamikaze, o sea, se estrellan contra la persona y explotan. Entonces,
dicen que se han perdido muchas vidas producto de eso. Entonces ellos a lo lejos escuchan el zzzz que viene acercándose y ellos tienen que esconderse, tienen que protegerse. La palabra de Dios nos dice de que nosotros debemos ser sobrios, de que debemos estar atentos, de que debemos velar porque nuestro adversario, el diablo, ¿no es cierto?, está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que prestarle atención en nuestro diario caminar. Después va a decir, ¿no es cierto?, que el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Fíjense, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice asimismo, ningún atleta que obtiene el premio a menos que sigas las reglas. Le va a decir, a ver, Timoteo, sabes que hay formas de correr. Hay maneras de alcanzar la meta. No es a tu forma, Timoteo. Sino es a la manera de Dios. Y a veces nosotros decimos, nosotros queremos correr, pero queremos correr a nuestra manera. Y tenemos que fijarnos si la manera que yo quiero correr la vida cristiana en realidad es la manera que Dios quiere correr la vida cristiana. Hoy en día nos encontramos con muchas personas, ¿no es cierto?, que dicen, yo voy a seguir a Dios a mi manera. ¿Y cuál es tu manera? ¿Cuál es la manera que vos querés seguir a Dios? Y a veces te dicen, hay cosas de la Biblia que yo las voy a cumplir y hay cosas de la Biblia que yo no las voy a cumplir. Entonces esa no es la manera de Dios. También le va a decir, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Saben que hay una forma de alcanzar los frutos. Así como hay una forma de correr, hay una forma de alcanzar los frutos. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, mira, quiero que acá me salgan, qué sé yo, tomate, tiro la semilla acá. Listo, para mañana van a salir los tomates. No, yo necesito tener. El año pasado mi esposa empezó con una experiencia personal, ¿no es cierto?, que le llevó mucho tiempo de su verano. Se decidió plantar choclos en Picún, en una chacrita allá. 1 hectárea, no. Media, menos. Bueno, no podíamos ir nosotros, contrató un maquinista que le iba a mover la tierra y que iba, con la maquinita misma, le iba a hacer los pocitos y plantar. Cuando ella llegó con sus semillitas, ¿no es cierto? 1 kilo de semilla era. 1,5 kilos de semilla, ¿no es cierto? Quiero plantar choclo. La persona que conocía de campo le dice, ¿estás segura, señora? Le dice, ¿que va a plantar? Miren que va a ser mucho choclo. No. Ahí se pusieron con mi suegra, plantaron, ¿no? Choclo, eso fue en noviembre, en enero. Principio de febrero estaban los choclos grandes y empieza la experiencia, ¿no? Había que cosechar, 2 mujeres solas cosechando los choclos. Yo lo único que recuerdo que agarraban y me llamaban y me decían, estamos llegando. El auto, choclo, venía la camioneta, choclo, no sabíamos dónde meter tantos choclos. Y estaban riquísimos los choclos, pero después me contaban las experiencias, porque dicen, ¿sabés qué? Quisimos regar los choclos. Y soltaron el coso del canal y se les fue el agua. Y después se fijaron que, claro, tenían que ir a buscar los choclos, pero imagínate el pantano, las botas, ¿no es cierto?, para ir a buscar los choclos. Este año creo que es tomate, me parece, pero no sé. Pero ya es como que uno va viendo y pasando esas cosas, ¿no es cierto? Y realmente eran riquísimos los choclos. ¿No es cierto? Comíamos choclo con tomate, choclo acá, tarta de choclo, no sé qué otra. Choclo por todos lados veíamos, pero realmente llevó un trabajo atrás. La palabra de Dios dice que nosotros, para participar de los frutos, ¿no es cierto?, primero debemos trabajar. Entonces el primer filtro de nuestra vida sería considerar cómo estamos caminando. Vamos rápido al segundo. El segundo va a tener que ver con el tema de acordarse, con recordar, con hacer memoria. Fíjense que el versículo 8, la primera parte del versículo 8 dice, acuérdate de quién, de Jesucristo, ¿no? Le va a decir, a ver, Timoteo, mientras vos estás en la batalla, mientras vos vas corriendo como atleta, mientras vos estás trabajando para tener frutos, acordate siempre de Jesucristo. Saben que la palabra acordarse, ¿sí?, o recordar,
proviene de una conjugación de dos palabras, ¿sí? Recordari o cordis o cardi, ¿no? Y es volver a pasar, dice, con más precisión. ¿Qué palabra nosotros conocemos, por ejemplo, con la palabra ¿no? Repasador, ¿no es cierto? Entonces, es como algo que repasa, ¿no? Redireccionar, reajustar, reanimar, o sea, volver a pasar. Y la palabra cordari, cordis o cardis es corazón. Entonces, cuando le va a decir acordarse o recordar, es volver a pasar ¿por dónde? Por el corazón. Volver a pasar con más precisión por el corazón. Y esto tiene que ser algo continuo. Fíjense, ¿no es esto lo que nosotros hacemos en la cena? Cuando nosotros venimos a la cena del Señor, cuando muchas veces se lee, ¿no es cierto?, 1 Corintios 11, que dice, haced esto en memoria de mí. Cuando el Señor dice, ¿no es cierto?, que los símbolos los cuales participamos es para poder recordar la obra del Señor Jesucristo, es volver a pasar por el corazón. Hay un hermano de mi iglesia que tiene siempre una misma oración, y son esas oraciones hermosas que cuando vos lo escuchás, vos decís qué razón que tiene, ¿no? Y él en una parte de su oración dice, perdón Señor, porque somos olvidadizos. Y realmente somos muy olvidadizos. Todos somos olvidadizos. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios hace con nosotros. Y es bueno, ¿no es cierto?, poder recordar, es bueno poder repasar, es bueno poder, ¿no es cierto?, hacer algo para que lo que hizo el Señor Jesucristo por mí no se vaya, ¿no es cierto?, cada vez más oscureciendo. Tengo un alumno que tiene problema de memoria, Benja. Lo recontra quiero porque me hace reír mucho, porque tiene un humor muy lindo, pero es muy olvidadizo, muy colgado, ¿no? Va a la casa, profe, un día viene y me dice, le digo, ¿cómo andás, Benja? Y empieza, uy, mi mochila. ¿Y dónde la dejaste? Me la olvidé en mi casa. Le digo, pero a ver, vos lo primero que tenés que hacer es ponerte la mochila cuando vas a la escuela. Bueno, teníamos la feria de ciencia. Él tenía que traer, ¿no es cierto?, una cebolla para poder, ¿no es cierto?, hacer lo que es el experimento de ver la célula en la cebolla. Empezaron las compañeras, Benjamín, es tu única responsabilidad que tenés. No te vas a olvidar de la cebolla, no te vas a olvidar de la cebolla. Por ahí lo veo así y la compañera lo que estaba haciendo era haciéndole algo en la mano. Entonces le digo, ¿qué estás haciendo, Delfina? No, dice, le estoy dibujando la cebolla para que cuando él se mire la mano, se acuerda que tiene que poner la cebolla en la mochila. Ahora, yo cuando pensaba en esto decía, Cantar de los Cantares, busquemos ese versículo, Cantar de los Cantares 8:6. Hay algunos que se lo saben de memoria. Cantar de los Cantares, ¿qué dice, Marce? Ponme como un sello en tu corazón, y va a decir como una marca sobre tu brazo. Y es hermoso la expresión esta, porque realmente habla de un sello, y no un sello en cualquier parte, sino un sello en el corazón. Y habla de una marca en el brazo. Saben que en la antigüedad, hoy en día, ¿no es cierto?, los tatuajes están cada vez más de moda. Y hay gente que se tatúa para poder recordar ciertas cosas, ¿no? Cuando Argentina salió campeón, ¿no es cierto?, ¿qué hicieron? ¿No es cierto? ¿Cómo recordar ese momento? Se hicieron un montón de tatuajes, ¿no es cierto? Y cada vez que lo miran, ¿no es cierto?, uno dice, se acuerdan que fueron campeones, ¿no? Y pueden hablar de ese tatuaje. Ahora, antiguamente hubo una época, ¿no es cierto?, donde las marcas a las personas eran para poder marcarlos como que eran parte de la propiedad, o sea, eran esclavos. Y esa persona cada vez que miraba capaz su marca se ponía a pensar de que realmente le pertenecía a alguien, que alguien lo había comprado, que alguien lo había atrapado, pero le pertenecía a alguien. Y acá, ¿no es cierto?, viene el tema de cuál es el sello que nosotros deja el Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Cuál es la marca que nosotros tenemos en nuestro corazón?
Y es una marca de amor. Y creo que ese tiene que ser el segundo filtro. El segundo filtro es recordar que no costé poca cosa. Porque a veces nosotros nos terminamos olvidando. Pensamos, ¿no es cierto?, como que a medida que va pasando el tiempo, como que, y bueno, no es el primer amor cuando uno entiende, ¿no es cierto?, el hecho de, mirá, hubo alguien que murió y entregó su vida por mí, y no murió de cualquier forma, sino murió crucificado en la cruz para darme la salvación. Y lo puedo, ¿no es cierto?, ahí en 1 Corintios, no lo busquen, 1 Corintios 6, versículo 20, va a decir, porque habéis sido comprado por precio, va a decir, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra versión va a decir, han sido comprados por un alto precio, por tanto va a decir, honren a Dios con su cuerpo. Chicos, no valemos poca cosa para Dios. Debemos honrar. Hoy hablaba, ¿no es cierto? En la apertura hablaban del hecho de adorar y realmente todo esto tiene un significado muy grande y debe tener un significado muy grande para mi vida. Honrar también tiene un significado en mi vida. Y ahí viene el tercer punto, ¿no? Porque debemos honrar a Dios en nuestro diario vivir. Y para eso necesitamos siempre una limpieza. El tercer punto, y este va a ser el último, es la limpieza. Quiero que volvamos ahí a 2 Timoteo, capítulo 2. Porque el apóstol Pablo en el versículo 20 va a usar una metáfora. Para que Timoteo entienda, le va a decir, mirá Timoteo, versículo 20, en una casa grande, podemos decir en una iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué cosa? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Saben que todo instrumento debe ser limpiado. Antes de ser docente fui vendedor de filtro de agua, ¿no es cierto? Vendíamos purificadores. Y había algo que nosotros sabíamos, dicen de que cuando vos sos vendedor, ¿no es cierto? Si la persona no tiene la necesidad, vos tenés que generarle la necesidad. Entonces esa es una estrategia del vendedor. Entonces lo que hacíamos nosotros íbamos, ¿no es cierto?, a las casas, íbamos puerta por puerta, y íbamos generando la necesidad para que después, o venía yo, al principio, ¿no es cierto?, era que había un vendedor mayor que yo, ¿no es cierto?, que tenía toda la estrategia, pero yo tenía que generar la necesidad. Entonces yo llegaba a las casas y le decía a la persona, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me decían. Ando visitando a los vecinos por el problema del agua. Dice, ¿qué problema del agua? No, porque el agua vio que viene con mucha cantidad de cloro y a veces viene con suciedad. Así, ¿usted utiliza el agua para todo? Sí, decía. ¿La utiliza para cocinar? Sí, le digo. ¿Y hace cuánto que no limpia el tanque? Y no sé, lo limpio una vez por año. ¿Y cómo está el tanque en este momento? A veces nos subíamos al techo y claro, vos tú subías al techo, te pasó 6 meses, un mes de no limpiar el tanque, vas a tener, ¿no es cierto?, una cantidad de tierra así. Y decía, y todo eso estamos tomando, listo, ya está. Estaba, ¿no es cierto?, la necesidad en la persona. Ahora nosotros tenemos la solución, ¿no? Vendemos filtro de agua, ¿no? Entonces, ahí sacábamos la cita e íbamos. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque nosotros cuando veíamos los filtros, después ya le decíamos, pero estos filtros no es que es alguna solución eterna. O sea, poníamos un filtro a la entrada del tanque para que no entre lo que era la suciedad, pero cada 2 meses teníamos que venir a limpiar ese filtro, porque ese filtro se necesitaba limpiar. Y hay cosas en la vida que nosotros debemos continuamente estar limpiando, ¿sí? Va a decir, en una casa grande hay diferentes instrumentos, ¿sí? Y dice que algunos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Esto es algo que lo vemos nosotros cotidiano en la casa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los instrumentos para limpiar? ¿Quiénes de los que están acá están casados?
¿Quiénes de los que están acá se distribuyen la limpieza de la casa? Bien, buenísimo, eso es bueno, se distribuye, ¿no? Para ayudar, está buenísimo, ¿no es cierto? Yo ayudo, pero cada uno, ¿no es cierto?, tiene la distribución. ¿Saben lo que más me costó a mí con mi esposa aprender a limpiar? Fue el baño. Y, y una vez la quise sorprender, ¿no? Entonces me dice, vos cuando limpias el baño, tenés que, ¿no es cierto?, vas con el sif, toc, toc, mojás ahí, le pones sif, y azulejo por azulejo era con una esponja, no, con una virulana, bueno, una esponja, ¿no? Entonces tenías que ir limpiando todo eso. Entonces, claro, yo fui, tac, tac, limpio el baño, viene ella y me dice, bien. Y me dice, ¿y la esponja que usaste? No, la de la cocina. ¿Cómo va a usar la esponja de la cocina para limpiar el baño? Entonces, habían cosas que son para el baño y habían cosas que son para la cocina. Ahora, hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Hay instrumentos que son para un uso y hay instrumentos que son para otro uso. Va a agregar, ¿sí?, el versículo 21, así que, dice, si alguno lo limpia el Señor. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Se limpia. Dice, si alguno se limpia, no si Dios lo limpia, de estas cosas será instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Saben que la palabra limpia acá, ¿sí?, viene de una palabra que es katairos o catarsis, ¿sí?, que quiere decir limpieza en profundidad del alma. La palabra, si alguno se limpia delante de Dios, será instrumento usado, útil y honroso. Ahora, ¿de qué cosa ellos en esta parte se debían limpiar? Y acá viene el tema del filtro. Versículo 15 vamos a leer. De 2 Timoteo. Dice, procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Y ahí va a decir un problema que pasaba en este lugar. Así aconteció a Himeneo y a Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Había una enseñanza que se estaba dando en ese lugar por las personas estas nombradas, que dice la palabra del Señor que habían llevado a trastornar la fe de algunos. Fíjense que era tanto que dice que conducirán más y más a la impiedad y que su palabra carcomerá como gangrena, una enfermedad, ¿no? Algo que va comiendo, ¿no es cierto?, la piel, va comiendo la carne, va comiendo los huesos. Y le va a decir, ¿sabés qué, Timoteo? Vos procurá con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y le va a decir que usa bien ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Saben que la palabra de verdad tiene que ver con lo que es la sana doctrina? La sana doctrina no es algo mágico, no es un libro aparte de la Biblia, es la enseñanza de Dios que sana. Todos nosotros venimos a veces lastimados, venimos rotos, y realmente cuando encontramos la palabra del Señor que nos habla y la ponemos en nuestra vida, eso nos va sanando, eso nos va curando. Ahora, hoy en día cada vez más se va alejando la palabra de Dios. Nos vamos centrando a veces en tantas cosas que nos rodean en el mundo y que se van pegando al joven, que es como que cada vez más estamos viviendo en un evangelio cada vez más light, cada vez que es más importante el pensamiento que a veces lo que la palabra de Dios dice. Cuando estamos sanos ante Dios a causa de cumplir la palabra, nos podemos presentar ante Él sin vergüenza, confiados que estamos haciendo bien las cosas. Fíjense, y con esto vamos a terminar, el Salmo 119:11. Un secreto para el último filtro. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué cosa? Para no pecar contra ti. Saben que guardar es mucho más profundo que leer, incluso que estudiar.
Uno puede estudiar toda la Biblia, uno puede estudiar libros, pero la palabra de Dios hay que guardarla en el corazón. 3 filtros: examinar mi vida, recordar a quién pertenecemos y quiénes somos, y guardar su palabra y usarla correctamente. Esto, chicos, nos va a servir como un filtro para poder acercarnos cada vez más a la vida de santidad que Dios quiere. Así que espero que a través de esto que hemos leído podamos pensar, podamos examinar y podamos ponerlo siempre, uno dice, ¿no es cierto?, en práctica. Y poder llegar al momento en el cual nosotros podamos estar adelante de Dios y decir, qué bueno que tomé decisiones en mi vida que me llevaron a vivir cada día más cerca de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.